En carne propia, en la plataforma de Escenario Radio. Hola amigos y amigas, muchísimas gracias por darle play a este video. Hoy muy especial, muy conmemorativo, muy emblemático en el programa En Carne Propia, el 2 de octubre. Y justo queremos marcar este programa en la memoria histórica que tenemos que recuperar con respecto a este hecho que habla de un proceso de criminalización de la protesta hacia jóvenes estudiantes, y justo vamos a hablar de este tema con un miembro del Consejo Nacional de Huelga, el profesor José David Vega Becerra. Maestro, muchísimas gracias por estar en Carne Propia. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Pues sin más preámbulo, nos vamos a nuestra primera sección del programa, En Shock. En Shock. Números que impactan. Corriendo datos. Maestro, iniciamos el programa con una entrevista muy interesante. Maestro, nos gustaría mucho saber, pues, qué estudiaba en ese momento, en qué escuela estudiaba y por qué inicia su participación en este movimiento estudiantil. Yo estudiaba el último año de la carrera de Ingeniería Textil en la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. En aquel entonces yo tenía, recientemente había cumplido 22 años y reitero, era el último año de la carrera. Ya estábamos incluso en preparativos para nuestra graduación. Había sido secretario general de la Sociedad de Alumnos y había tenido un cargo en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y había ocupado un cargo como vicepresidente. En aquel entonces había un conjunto de necesidades derivados de los grandes cambios que se estaban dando en el mundo, sobre todo en el terreno de la ciencia y de la tecnología. A la par de esta situación, en diferentes escuelas del Politécnico, porque son fenómenos sociales que de alguna manera se manifiestan en forma gradual, pero que hay una tendencia, y que la tendencia que de alguna manera nosotros representábamos era la lucha por la democratización de las organizaciones estudiantiles, precisamente para lograr planteamientos más profundos y que resolvieran el umbral de un conjunto de necesidades que no tenían incluso a nivel del propio gobierno una claridad de las necesidades que se estaban dando. Esto generó luchas internas dentro de la organización estudiantil, por lo cual en un conjunto de compañeros que manejábamos esta posición democratizadora, fuimos expulsados, es decir, fuimos excluidos por nuestros planteamientos democratizadores, críticos y de una gran participación. Y además empezábamos a tener una relación con el movimiento estudiantil a nivel nacional, de tal manera que, siendo yo secretario general de la Sociedad de Alumnos en 1967, logramos desarrollar un movimiento solidario que fue una situación inédita en el país, en el que nos movilizamos un conjunto de estudiantes, todo prácticamente el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas de agricultura, las normales rurales, para pedir una sola petición, que era la federalización de una escuela privada que se encontraba en la ciudad de Chihuahua.
era la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar. Esta lucha dio por resultado una acción solidaria. Nosotros no pedíamos absolutamente nada para nosotros. Si lo vemos hoy a 48 años, más bien serían ya 49 años, pues es una acción que se desprende de toda una concepción auténticamente solidaria de apoyarnos mutuamente para lograr obtener triunfos significativos. Y es efectivamente una huelga que triunfa y que se genera toda una experimentación colectiva y de reconocimiento de nuestra fuerza y además de la gestación de un núcleo dirigente en el Politécnico. Este núcleo dirigente del Politécnico, en donde yo tenía una participación muy fuerte, posteriormente sería la estructura directiva que tomó en sus manos y encauzó el movimiento y que tomó forma en la estructura del Consejo Nacional de Huelga, de la que yo fui parte desde un principio hasta el final. La respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Atacar con grupos paramilitares las escuelas en huelga. Y no solamente fueron las escuelas del Politécnico, fue el Colegio de México, fueron las escuelas preparatorias, en donde entraban ya grupos paramilitares que posteriormente hemos sabido eran parte de una estructura del ejército formada por cuadros de lo más selecto a nivel nacional que posteriormente sabemos, y hoy en día hay mucha información, que era el Batallón Olimpia. Maestro, y llegamos justo al 2 de octubre. ¿Qué fue lo que usted vivió en carne propia ese 2 de octubre de 1968? La situación ya estaba en un momento muy álgido, de gran confrontación, porque ya existían confrontaciones muy fuertes, en donde ya los estudiantes habíamos tenido y desarrollado formas defensivas que de alguna manera contrarrestaban la fuerza represiva del régimen. Es decir, ya había formas de autodefensa. Y es así como el día 19 de septiembre se dan enfrentamientos en la zona del Tlatelolco. El 23 de septiembre el ejército tiene que entrar al casco de Santo Tomás, cosa que no logró hacer la policía montada. Es decir, el Politécnico defendió sus espacios hasta los últimos formas defensivas en forma heroica, y se da el mitin del 2 de octubre. En aquel entonces ya se habían nombrado representantes por parte del gobierno para entablar pláticas y se habían dado ciertas situaciones, incluso una plática con 3 representantes del Consejo Nacional de Huelga con representantes estudiantiles. Nosotros decidimos que en ese mitin, y a mí se me nombra como orador en turno para hablar del papel que habían jugado las brigadas en el movimiento estudiantil de 68, ya que yo fui como muchos jóvenes, ¿verdad? Brigadistas de tiempo completo, en la que logramos conectar el movimiento y generamos una gran influencia con el pueblo en su conjunto. A mí se me había encomendado precisamente ser el orador para tocar ese punto. Televisa, todos los medios de comunicación, todos los boletines de prensa de la presidencia, en fin, habíamos generado una confrontación de credibilidad con la población en donde el balance, ¿verdad?, era favorable a nuestra posición, ¿sí? Y entonces estaba yo hablando en esos momentos cuando el helicóptero que había estado dando vueltas, ¿verdad?, pasa por el edificio de Relaciones Exteriores, donde está la Plaza de las Tres Culturas, y desde ahí salen 2 bengalas, primero verdes, ¿verdad? Y en ese momento que van cayendo las bengalas, se escuchan los primeros disparos. Esos primeros disparos fueron hechos desde un departamento del edificio Chihuahua, en donde estaban apostados, ¿ya?, hoy se sabe con mucha precisión, personal y francotiradores del Estado Mayor Presidencial. En el momento que cae la primera bengala, yo grito y les digo a los compañeros, porque empiezo a ver
una gran movilización, o sea, un caos, son olas inmensas de gentes que se mueven, y a pesar de que yo tenía poca edad y de alguna manera no tenía una experiencia similar en un acontecimiento de este tipo, en mi mente corre la idea de que nos quieren provocar. Sale la siguiente bengala roja, ¿verdad? En ese momento hay un forcejeo entre los compañeros que estábamos ahí en el meeting, y en ese momento empieza a generarse mayor disparos de armas de fuego. Se deja venir el ejército, ¿verdad? Y en ese momento es cuando yo siento un gran golpe en la nuca, porque yo vuelvo a tomar el micrófono y reitero: no corran, compañeros, son balas de salva. Yo en mi mente nunca pensé, ¿verdad? Porque además nuestro planteamiento eran pacíficos, eran legales, eran con la razón que nos daba fundamentalmente el ejercicio de la Constitución, que en sus artículos fundamentales de los derechos individuales nosotros asumíamos y poníamos en juego. ¿Y qué sucede? Bueno, en ese momento yo digo: no corran, compañeros, son balas de salva, y en ese instante siento un gran golpe. Yo tengo aquí hundido en el cerebro, ¿verdad?, donde me dan el primer golpe y desfallezco, voy cayendo, pierdo el conocimiento. Si a mí me hubiera pegado un poquito más hacia la nuca, ya no estaría contando aquí el cuento. Y después de esa terrible situación por la que pasamos, el conjunto que estábamos ahí en el tercer piso, donde se escuchan gritos desesperados del Batallón Olimpia, que en ese momento se expresan que no llevaban un walkie-talkie, no llevaban un medio de comunicación, y ellos empiezan también a caer, y entonces empiezan a gritar y nos obligan a gritar: walkie-talkie, o aquí un walkie-talkie, pues Batallón Olimpia, no disparen, aquí Batallón Olimpia, ¿sí? Griten, hijos de la chingada. Batallón Olimpia, no disparen. No, yo que iba a gritar, ¿verdad? No. Bueno, y entonces ahí duró toda la balacera, se escuchan lamentos, gritos, o sea, energías múltiples que se desprenden porque efectivamente se está generando una masacre colectiva. Asociación peligrosa. Maestro, vamos justo ahí a nuestra siguiente sección del programa, que se llama Asociación Peligrosa. Como ya le mencionamos fuera del aire, yo le voy a mencionar algunas palabras y usted me va a mencionar lo primero que se le venga a la mente. ¿Estamos grabando o así? ¿Sin grabación? Sí, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Perfecto. Entonces, maestro, Asociación Peligrosa, yo le voy a mencionar algunas palabras o frases y usted va a mencionar lo primero que se le venga a la mente. Venga, adelante. 1968. Un gran movimiento estudiantil por la democratización del país. Movimiento. Una acción organizada por gentes conscientes, sabedores de que tienen toda la justeza en movilizarse, organizarse para mejorar un estado de cosas. Violencia de Estado. La violencia de Estado se ha caracterizado por una forma muy especial donde el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad. Ejército. ¿Cómo? Perdón. Ejército. Ejército, pues es una conformación para la defensa de la nación, no para criminalizar, golpear y asesinar a sus propios pobladores. Batallón Olimpia. El organismo encargado, encubierto, rompiendo todas las reglas castrenses y los acuerdos firmados a nivel internacional, donde el ejército debe estar debidamente identificado, y ahí el Batallón Olimpia actuó sin una identificación, rompiendo un protocolo militar que se violentó en el año de 1968, y todo parece ser que se sigue violentando en nuestro país. Ordaz. Pues un presidente insensible,
represión? Pues algo que hemos sufrido yo desde mis ancestros y una generación vivimos esta situación terriblemente, pero desgraciadamente se sigue viviendo a nivel nacional y el caso más emblemático son los 43 normalistas desaparecidos. Maestro, pues a 48 años ni perdón ni olvido. Hay una película que se hizo precisamente por Richard Dindo, es un cineasta suizo-francés que se llama precisamente con ese título, Ni perdón ni olvido. Y es algo que hemos, los sobrevivientes, los que hemos tenido esto como bandera reivindicativa para preservar la memoria de que no debe haber ni perdón ni olvido, simplemente justicia. Así es, y justo el 2 de octubre nos emblematiza un movimiento estudiantil que justo pedía eso, democratizar y justo valorar la dignidad de las personas y la denuncia de un sistema muchísimo más justo. Maestro, pues muchísimas gracias por su participación. Justo cerramos este programa con esta denuncia de que el 26 de septiembre pasado pues se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 normalistas y pues que todavía nos seguimos preguntando dónde están, qué fue lo que les pasó. Pues maestro, muchísimas gracias. Ya solo para cerrar el programa nos gustaría hacer una invitación a la presentación del libro Plaza de Octubre del escritor Enrique Zeta. Pues básicamente es una novela que busca una mirada política desde la Secretaría de Gobernación acerca de los acontecimientos del 2 de octubre. Entonces, pues la novela se va a presentar en la Biblioteca Pedro Arrupe, de la Ibero Puebla, el 26 de octubre a las 11 de la mañana. Pues el autor Enrique Zeta. Pues muchísimas gracias, maestro. A sus órdenes. Y pues a ustedes. 2 de octubre no se olvida. Así es. Y maestro, usted tiene un último comentario acerca de un libro, sí, una vez desde la masacre. Una voz desde la masacre. Es un libro autobiográfico, historia de vida, que ya está en imprenta y próximamente lo daremos a conocer y las primeras presentaciones van a ser aquí en Tlaxcala. De acuerdo, pues ojalá que pueda regresar con nosotros para platicarnos un poco más acerca del libro. Les compartimos la invitación a que puedan escribirnos a través de las redes sociales de En Carne Propia y Escenario TLX. Muchísimas gracias. Síguenos como cada semana. En Carne Propia, un programa que coloca temas sociales. Gracias por acompañarnos en la plataforma Escenario Radio.